Buenas noches. Quisiera volver a repetir la semblanza del doctor Pedro Antonio Bravo Bernabé, quien es nuestro homenajeado en esta sexta sesión reglamentaria. El doctor Pedro Antonio Bravo Bernabé nace el 14 de mayo de 1937 en la ciudad de Valencia, España. Emigra desde pequeño a la Ciudad de México, donde realiza sus estudios básicos y posteriormente ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde egresa como médico cirujano en el año de 1963. Comienza su inclinación por la ortopedia en la Clínica de Músculo Esquelético con el doctor Aurelio Pérez Teuffer y posteriormente ingresa al internado de pregrado en el Hospital General de México de la Secretaría de Salud. Asiste al servicio de ortopedia al pabellón 107 y ya formado como cirujano general ingresa al departamento de osteomielitis en el Instituto de Investigaciones Médicas del Hospital General de México. En 1968, ya con una larga trayectoria, es invitado a formar parte como médico cirujano ortopedista en el servicio de ortopedia en el pabellón 106 del Hospital General. 3 años más tarde, el doctor, inquieto como siempre, presenta su solicitud para ser miembro titular de la Sociedad Mexicana de Ortopedia, donde ingresa como miembro aspirante por no cumplir todavía con 5 años de ejercer la especialidad. En 1973 finalmente es aceptado, presentando su trabajo de ingreso Tratamiento de la tuberculosis osteoarticular con etambutol isoniazida, el cual es el primer reporte en el mundo. En esas mismas fechas se le invita a participar como vocal en la mesa directiva del doctor Sierra Rojas y como coordinador nacional de la Jornada Nacional de Ortopedia en Chiapas, desempeñando diversos cargos dentro de mesas directivas subsecuentes, trayectoria que lo respaldaría para que el doctor Alfredo Iñárritu lo impulsara a contender por la vicepresidencia, cargo que gana en 1986, tomando la presidencia de 1988 y 1989. Durante su gestión, cambia las sesiones llamadas ordinarias a sesiones reglamentarias, estableciéndose la sede en el auditorio del Hospital General de México, realizando en todas y cada una de esas sesiones una semblanza a ortopedistas vivos, fundadores y expresidentes. También en su mandato impulsa los concursos de arte, aparte de ricos programas académicos. Desarrolla diversos lazos entre sociedades de la especialidad, como la Academia Americana de Cirujanos Ortopedistas, la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología, la Asociación Mexicana de Ortopedia y Traumatología en ese entonces, y entre otras sociedades. Sus lemas fueron siempre por la unidad académica de la ortopedia nacional y por la nueva sede de la Sociedad Mexicana de Ortopedia. Lemas que se cristalizarían al fundar un fideicomiso con el cual años más tarde se compra lo que hoy es nuestra sede en el World Trade Center. Y al negociar la participación de varias sociedades afines, nacionales e internacionales, estableciendo siempre nexos de amistad y participación congruente con los principios que lo caracterizan. Su carrera es extensa y ha sido miembro de todas las asociaciones y sociedades internacionales y nacionales en su momento y ha desempeñado cargos en muchas de ellas, como son la Sociedad Médica del Hospital General de México, la Sociedad Mexicana de Reumatología, la Sociedad Mexicana de Geriatría y Gerontología, es miembro de la Academia Mexicana de Cirugía y es también miembro de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología, donde fue presidente en el año 2004, entre otras muchas sociedades. Con la presente semblanza, el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología queremos hacer un merecido homenaje y reconocimiento al doctor Pedro Antonio Bravo Bernabé, un profesional con gran personalidad, una persona muy, muy querida y muy amistosa dentro del colegio, un ser único y como uno de sus más distinguidos miembros, reconociéndosele como parte fundamental del desarrollo de la ortopedia en México y en muchas partes del mundo. Doctor Pedro Antonio Bravo, muchas felicidades y muchas gracias y sobre todo por compartir su experiencia y sus conocimientos
con los ortopedistas jóvenes de México. Muchas gracias, doctor. Hola, muy buenas noches. Considero muy importante la defensa de nuestra dignidad como médicos en general y como especialistas en lo particular. La unidad académica de la medicina en general y de la ortopedia nacional en lo particular es definitivamente y muy interesante que un día se logre. Aparte, considero la gran importancia de la defensa de nuestra dignidad médica en contra de las autoridades médicas de la salud que no invierten en el Producto Interno Bruto en salud, no estudian las necesidades reales de la República en hospitales y en la formación de médicos y el personal de enfermería que deben ser contratados, autoridades universitarias académicas de la enseñanza de la medicina que permiten sin control escuelas de medicina. También es de mencionar que se ha corrompido la medicina y la explotación de los médicos por compañías de seguros médicos, por unidades hospitalarias privadas, por industria químico-farmacéutica, por fabricantes de implementos médicos, todos ellos con márgenes de ganancia increíbles. Definitivamente considero que no hay que pensar como un pequeño núcleo, sino como un núcleo de tipo internacional. Luchar por la dignidad de la medicina y por la dignidad de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muy buenas noches. Quiero agradecer a la mesa directiva del colegio por habernos hecho la amable invitación a participar en esta sexta sesión reglamentaria. Asimismo, quiero agradecer a todos ustedes el participar con nosotros en este tema importante que es la osteosarcopenia, la interacción hueso-músculo. La misión del capítulo de ortopedia geriátrica del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología es promover el estudio y conocimiento del proceso de envejecimiento, así como de las patologías musculoesqueléticas que se desarrollan durante este periodo de la vida, a través de acciones de educación médica continua que faciliten a los cirujanos ortopedistas y a los médicos interesados en estas patologías a adquirir, desarrollar y mejorar las competencias y destrezas profesionales que ya poseen para proporcionar una atención con calidad y profesionalismo al segmento poblacional de los adultos mayores de nuestro país. Cambiamos, por favor. A continuación, hago la presentación del panel de expertos. En primer lugar, con el tema de introducción, el doctor Miguel Ángel Guillén Alcalá. El doctor se desempeña como jefe del Servicio de Cirugía Articular del Hospital General Joco de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Funge también como profesor titular del curso de alta especialidad en cirugía articular en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Enseguida, con el tema fisiopatología de la osteosarcopenia, el doctor Florentino Holguín Hernández. El doctor ostenta el cargo de jefe de servicio de ortopedia pediátrica en el Hospital Materno Infantil Aragón de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Es profesor adjunto del curso de ortopedia también en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. La que sigue, por favor. A continuación, el doctor Jorge Eduardo Ontiveros Castro, médico adscrito al Servicio de Ortopedia Dr. Luis Anaya Chávez del Hospital Balbuena, profesor titular del curso de ortopedia en la Facultad de Medicina de la UNAM, nos va a presentar el tema ¿Cómo diagnostico la osteosarcopenia? Y enseguida, el doctor Mario Edgar Tena Sanabria, que es jefe del Servicio de Ortopedia Pediátrica del Hospital de Pediatría de la UMAS Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, nos hablará sobre las metas del tratamiento para osteosarcopenia. La que sigue, por favor. Por último, profesor adjunto al curso de ortopedia de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, presentará un caso clínico de osteosarcopenia. Y bueno, yo soy el doctor Nicolás Durán Martínez, soy el titular del capítulo de ortopedia geriátrica del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, y también soy profesor del curso de ortopedia en posgrado y a nivel de pregrado. Los dejo a continuación con mis compañeros, con el doctor Miguel Ángel Guillén. Adelante, muchas gracias y disfruten la sesión. Muy buenas noches. Reciban un cordial saludo cada uno de ustedes, esperando se encuentren bien en compañía de sus seres queridos. Buenas noches, doctor Jorge Negrete, presidente de nuestro colegio.
Muy buenas noches, doctor Durán. Nicolás Durán, le agradezco la invitación para participar en esta sexta sesión reglamentaria de 2020 con el tema osteosarcopenia, la interacción hueso-músculo. Bien. A la pérdida de masa muscular asociada a la declinación de la fuerza muscular que ocurre durante el avance de la edad y su consecuente discapacidad física, calidad de vida deficiente y en casos graves mortalidad, es conocida como sarcopenia. Término acuñado al doctor o médico nutriólogo Irwin Rosenberg en 1989, del griego sarx, músculo, penia, pérdida. Perdón. En la actualidad, el 8.5% de la población mundial mayor de 60 años sufren alguna discapacidad por problemas musculoesqueléticos. Se dice que en 2018 951 millones de personas estaban afectadas por esta sarcopenia. A partir de los 50 años de edad, la masa muscular disminuye entre el 0.5 y 2% anualmente, tanto de fibras musculares de tipo 1 como del tipo 2. Y a partir de la séptima década, se puede decir que hay una pérdida entre el 1.5 y el 3% anualmente. Obviamente esta pérdida es mayor en la población sedentaria, con una relación 2:1 mayor en el varón. La masa ósea empieza a disminuir a partir de los 30-35 años de edad en un porcentaje del 0.5 anual, con una rápida disminución puntual en la mujer posmenopáusica, siendo más estable en el varón. En México hoy en día, más de 50 millones de mexicanos presentan osteosarcopenia y se espera que en 40 años se espera mayor a 200 millones de afectados por la osteosarcopenia. En 2010, la EUSOP, que es el Grupo Europeo del Trabajo sobre Sarcopenia en la población de edad avanzada, consideró el término dinapenia para referirse al fenotipo de fragilidad musculoesquelética en personas de edad avanzada, la cual está caracterizada por la debilidad muscular, el paso o caminado lento, el rendimiento físico bajo por el nivel bajo de energía, la pérdida de peso no intencionada y la pérdida de la relación del factor nutricional obesidad. Como podemos ver en la siguiente lámina, existen factores de riesgo y podemos ver 5 grupos de factores de riesgo que afectan tanto al tejido óseo como al tejido muscular. Estos factores podemos dividirlos entre intrínsecos y extrínsecos, los cuales pueden provocar la aparición de osteosarcopenia en su conjunto. Dicho grupo, la EUSOP, en 2010, también hace una clasificación de la sarcopenia y la divide en primaria y secundaria, refiriéndose a la sarcopenia primaria a causas evidentes relacionadas únicamente con la edad y la sarcopenia secundaria relacionada a la actividad, principalmente sedentaria esta, relacionada también a enfermedades como enfermedades inflamatorias, neoplásicas o bien endocrinas.
y relacionada a la nutrición, ya sea una mala absorción, a una dieta inadecuada, a una anorexia o bien a la obesidad. O también sarcopenia secundaria se considera a la mezcla de las tres. Este grupo también estadificó tal clasificación y la estadificó en presarcopenia cuando existe una masa muscular disminuida. Sin embargo, se conserva la fuerza muscular y el performance o la actividad física. La clasificó como sarcopenia como tal cuando existe una masa muscular disminuida y la fuerza muscular disminuida o bien la actividad física, una de las dos. Y en sarcopenia severa cuando existe afección de los tres caracteres. Y bien, en cuanto a la relación músculo o hueso, Frost define en 2013 que el hueso y el tejido muscular están fuertemente interrelacionados entre sí, de tal manera que los procesos que afectan a uno de ellos comprometen la función del otro. Y a esto él le llama unidad hueso-músculo, con una gran relación mecánica principalmente y pisoeléctrica, la cual puede ser afectada con el inicio de la apoptosis celular musculoesquelética, que influyen aspectos hormonales y parácrinos, afectando así el incremento de la edad, el declive de la capacidad oxidativa en el hueso, principalmente en las lagunas de Hauschildt, una disminución de la capacitación de oxígeno o de la captación de oxígeno en el músculo y un declive de la función mitocondrial en ambos tejidos. A continuación, quiero ceder la palabra al doctor Florentino Holguín, quien nos va a hablar de la fisiopatología de esta enfermedad. Muy buenas noches, muchas gracias por escucharnos y un abrazo a todos. Cuídense mucho. Vamos a comenzar, como ya me ha antecedido mi compañero, algunas situaciones que ya conocemos nosotros para hablar de este nuevo síndrome geriátrico que ya azota a nuestros huesos y a nuestros músculos, que ya se existía, pero se le estamos dando una forma de cómo entenderlo. El esqueleto adulto tiene 206 huesos, como lo sabemos, y los escamoideos. Eso representa el 12% del peso total del cuerpo. Si nos vamos a peso de una persona de 75 kilos, 9 kilos son de su esqueleto. La cual es la estrella del tejido óseo, el calcio. Y aquí nos vamos en porcentaje. El calcio solo representa 1.2 kilos de este peso como molécula. La que sigue, por favor. Para darle esta resistencia al tejido óseo, el tejido óseo está entre el acero y el hormigón en cuanto a resistencia en newtons por milímetro cuadrado. Más fuerte que el hormigón, menos fuerte que el acero. Esto le da a este tejido esa característica tan impresionante de lo que hacemos diario, de lo que corremos, de lo que brincamos y demás. ¿La que sigue? ¿Cómo lo hace? A través de un mineral que todo el mundo conocemos, que nos han dicho desde R1, y que no se lo sepa, pues está condenado a la cárcel de las guardias. Hidroxiapatita. Es un fosfato de calcio con una forma cristalina hexagonal y que es soluble en ácido clorhídrico. ¿La que sigue? Amón nos ha definido osteoporosis. Es una enfermedad sistémica del esqueleto que se caracteriza por una masa ósea baja y deterioro de la arquitectura del hueso con un aumento de la fragilidad y un incremento del riesgo de fracturas. Así lo entendíamos antes y lo entendíamos de esta manera porque sabíamos que el hueso era comprometido. Y empezamos a estudiar y nos enteramos cómo ocurre esta situación de la osteoporosis. Obviamente sabemos y recordamos que tenemos dos tipos de hueso, cortical y hueso trabecular, donde el cortical se empieza a resorber alrededor del endostio y de la capa interna del hueso hacia la periferia, por lo tanto se hace un poco más ancho para aumentar su carga en un ámbito de que el hueso quiere volver a resistir. Y el hueso trabecular como tal. Está aquí almacenado este elemento del calcio en los dos componentes que conocemos. El hueso cortical, a través del sistema haversiano, o la unidad útil del hueso que es la osteona, donde vemos los osteocitos en forma concéntrica,
con un vaso sanguíneo que le da esta actividad vascular y que todo lo que conocemos del hueso, la cortical, es terriblemente resistente a los fenómenos de doblamiento, o decir así, de presión y de tensión. Mientras el hueso trabecular, como lo vemos en este punto, está diseñado para la compresión. Esto es una imagen de lo que conocemos en la osteoporosis. ¿Por qué actúa más rápido la fuga de calcio en el hueso trabecular? Porque sabemos que la circulación ósea es sinusoidal, es decir, aquí está lenta, y le da más tiempo a ese proceso de resorción de llevarse el calcio cuando se necesita. No quiere decir que aquí no ocurra, pero aquí es un poquito más lento y más tardado. ¿La que sí? ¿Cuáles son las funciones del calcio como ion en el cuerpo humano? Son reacciones enzimáticas múltiples que conocemos. El potencial de membrana y excitabilidad neuronal no se vayan sin el calcio. Contracción del músculo esquelético cardíaco y liso. Liberación de hormonas, neurotransmisores y otros mediadores químicos. Contractilidad y automatismo cardíaco mediante los canales lentos de calcio. Esencial en la coagulación sanguínea, remodelado y modelado óseo. Cuando todo esto se conoció en conjunto, empezaron los pleitos hace 15 o 20 años que recordamos, de que si dábamos calcio no dábamos, que los cardiólogos se pelaban con nosotros porque si estaban ellos dando algún medicamento para la presión que evitaba la entrada de calcio, pues cuando se empezó a entender pudimos comulgar cómo es este mecanismo. ¿La que sigue? Y entonces sabemos perfectamente bien que el organismo controla la concentración de calcio iónico libre plasmático dentro de un estrecho rango, de 1 a 1.3 milimoles por decilitro. Mas, sin embargo, no estamos acostumbrados nosotros a medir milimoles de calcio iónico, medimos calcio plasmático. A nivel hormonal, ¿qué ocurre con los niveles de calcio en el plasma? Sabemos que en un aumento de calcio, la calcitonina se desata y hace que el calcio deposite más rápido en el hueso. Si baja el calcio, la paratormona, que es la maestra de la resorción, hace que se libere calcio en el plasma y el riñón reabsorbe calcio. ¿La que sí? La homeostasia del metabolismo óseo se lleva por una situación muy intensa que le llamamos el remodelado óseo, donde la formación de hueso nuevo o reparaciones a través del osteoblasto y la resorción, la liberación de calcio, es a través de los osteoclastos. ¿La que sí? ¿Dónde actúa más la resorción? En el hueso trabecular, puesto que veíamos perfectamente bien que el hueso trabecular, esta situación sinusoidal de estasis venosa, hace que el grupo sanguíneo actúe más rápido aquí a través de los osteoclastos. Y si sabemos que pues el hueso trabecular es más intenso en las vértebras, las primeras que se van a ir son las trabéculas horizontales. Por eso es que la primera fractura osteoporótica son las vértebras por compresión. ¿La que sí? Y este esquema nos reduce cómo son las pérdidas de calcio. Sabemos perfectamente bien que el pool de calcio, el pool que nos va a permitir toda la vida, se llega en este punto, entre 23 y 25 años de edad. De aquí empieza la pérdida. Pero tenemos en línea negra lo que es una pérdida en teoría normal, por envejecimiento, por senescencia, donde tarde o temprano, en algún momento de la vida, todos van a ser osteoporóticos por pura edad. Pero eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero tenemos aquí en el verde una pérdida rápida por factores nutricionales, de ejercicio, enfermedades y demás. Y aquí una menopausia temprana o los osteoporosis postmenopáusica. Y aquí tenemos un mundo gigantesco. Cuando hubo la epidemia de las niñas delgaditas que no comían, que por lo tanto no llegaron a su pool completo de calcio o enfermedades, por lo tanto la pérdida va a ser más rápida. Y nos han enseñado a medirlo a través de T-score, a través de la edad, la que sigue. Y tenemos que entonces controlar todo esto. Y tenemos entonces la sarcopenia, donde penia es pérdida de músculo. Mientras en el anterior perdíamos calcio molecular, calcio estructural para que el hueso se debilite, aquí perdemos células musculares. ¿La que sí? Tenemos 639 músculos, donde en el hombre representa el 40% de la masa y en las mujeres el 25%. Se calcula que tenemos de 108,000 movimientos en un día. ¿La que sigue? ¿Y qué ocurre? Ya lo vimos en el antecesor. Después de los 50 años, la masa muscular disminuye de 1 a 2% por año. La fuerza muscular de 50 y 60, 1,5 por año. Y después de los 60, 3% por año. Así es que por allá de los 75, 80 hemos perdido más del 30% de la masa muscular, la que sí. Por lo tanto, de la fuerza. Ya nos hablando de los estadios de la sarcopenia, presarco y sarcopenia severa, la que sigue. Y entonces tenemos la patofisiología en la sarcopenia. ¿Qué ocurre en la sarcopenia como tal? Ya nos dijo el doctor Guillén que me empiezan a perder las fibras rápidas, tipo 2, y se convierten en fibras 1, de más lento. Por eso el anciano se vuelve más lento y más torpe a la respuesta rápida.
Si a la par tenemos la somatopausia, esto le da una desorquestación al sistema músculo-hueso que lleva a la pérdida. ¿Qué ocurre en la patofisiología? Pues hay interinfiltración grasa en el músculo. Hay disminución de la síntesis de los niveles de miosina de cadena pesada, por lo tanto hay mayor anabolismo proteico. Hay enervación de la unidad motora con el envejecimiento, es decir, se pierden conexiones neuromusculares, lo que hacen menos control del músculo. Y aquí empiezan los conceptos interesantes. Desde hace más de 30 años se encontró que el envejecimiento es un proceso inflamatorio. Se empezaron a estudiar entonces las situaciones de citocinas inflamatorias. ¿La que sigue? Y entonces entramos a la osteosarcopenia. ¿Por qué se empezó a hablar de osteosarcopenia? Porque antes hablábamos únicamente de osteoporosis y de sarcopenia en su momento, pero se encontró que la mortalidad, cuando se encontraba que un paciente estaba osteosarcopénico, aumentaba hasta un 15–1% después de una fractura. Por lo tanto, voltearon desde el año 2018 a dar esta mortalidad y a hacer un consenso, la que sigue. No hay un consenso como tal. Muchos tienen una definición, pero esa que es una de las más conjuntas, dice que debe de considerarse ante el cambio de una masa ósea, un T-score menos de 1, es decir, osteopénico, y a la existencia de sarcopenia con osteoporosis de 1 negativo. Por lo tanto, hablamos de osteosarcopenia. ¿La que sigue? Podemos tener presarcopenia, osteopenia o sarcopenia y osteoporosis, van a dar osteosarcopenia y sarco-osteoporosis, también es la otra con la que se conoce. ¿La que sigue? Entramos en las teorías. ¿Por qué debe de estudiarse en conjunto? ¿Por qué debe de tratarse en conjunto? ¿Y por qué debemos de entenderla en conjunto? Pues la primera teoría celular, y más que teoría es una realidad, la célula mesenquimal, que es la célula que va a dar todos los tejidos que conocemos musculoesqueléticos, estos químicos que hoy se conocen, estas señalizaciones que producen la célula madre que le estimulan, se va a ir hacia mioblasto muscular, hacia condrocitos articular y hacia adipocitos. Hoy sabemos que la teoría de la lipotoxicidad es increíble, que la vamos a ver más adelante. Y esta célula madre, a través de todos estos señalizadores que ya conocemos, aquí va a dar una osteoprogenitora, pues un ejemplo, casi todos siguen la misma ruta, va a dar preosteoblastos, osteocitos, células de inicio, y la apoptosis también viene integrada por situación ya genética. Siendo entonces la célula madre la precursora de todos estos tejidos en conjunto, pues no podíamos separarla de su fisiología, de su declive en conjunto. Si a esto le agregamos la senescencia, viene en conjunto todo para este desastre orgánico. La que sí. ¿Qué se le ha encontrado en cuanto a similitudes? Que las dos se relacionan con la edad. Pérdida progresiva de la masa y tejido. Inactividad física y buena nutrición acelera ambas condiciones. Infiltración grasa de músculo y hueso y altos niveles de citocinas inflamatorias, principalmente el factor de necrosis tumoral, alfa, y me regresan por favor la interleucina 6. Cuando se empezó a estudiar esta situación del proceso inflamatorio, encontraron que solo en la infiltración grasa, que también es una situación de citocinas inflamatorias, no solo afectaba el músculo, sino también el hueso, que lo vamos a ver más adelantito. ¿La que sigue? ¿Cuáles son los factores de riesgo comunes para la sarcopenia y la osteosarcopenia como tal? Baja vitamina D asociada a PTH alta. Hoy sabemos todas las funciones de la vitamina D y podríamos pasarnos todo este panel explicando las funciones de la vitamina D. Sabemos que los receptores BDR existen en un montón de tejidos y la función es hormonal, parácrina, mecánica, enzimática, como ya la conocemos desde la más básica que nos enseñaron, que es el transporte de calcio por la actividad de coenzima que tiene. Los bajos niveles de hormonas anabólicas en los hombres y en las mujeres, la somatopausia, es común a la osteosarcopenia. Obviamente el uso de corticosteroides y más otros medicamentos que se toman en la vejez, la polifarmacia por los grandes síndromes geriátricos, van a acelerar la osteosarcopenia. La mala nutrición, que es una situación común en los ancianos y nos da la fragilidad, la que sí. Ya lo dijo el Harold Frost, que las propiedades del hueso, tales como masa, tamaño, forma y arquitectura, se encuentran influenciadas por la fuerza muscular. Por lo tanto, la calidad del hueso está afectada por la función del músculo. La que sigue. Y lanzaron estos teoremas. Que una masa muscular normotrófica, en un estilo mecánico sobre el hueso, estimula las unidades de resorción. Si la fuerza muscular está por arriba de lo término medio, se conserva la masa ósea.
O sea, equilibrio entre formación y resorción por arribita de la término medio va a ser suficiente para conservar la masa ósea, es decir, un poco de ejercicio, una gente joven que aún no está senescente. Pero ¿qué pasa en el anciano? Si la fuerza muscular está por debajo del umbral, Frost en su mecanostato descubrió que entraba en módulo de desuso el mecanostato. Al entrar en módulo de desuso hay una producción de mayor resorción que la formación y se empieza a perder la masa ósea, la que sigue. Por lo tanto, encontró la hermandad a través de este mecanostato. Mecanostato es uno de tantos esquemas que tiene, donde nos indica perfectamente bien cómo las hormonas, las señales efectores, los osteoblastos y la masa muscular están en conjunto para mantener a través del mecanostato la fuerza muscular y la resistencia del hueso. ¿La que sigue? El remodelado óseo es una homeostasis del calcio, ¿para qué? Para que el hueso esté adaptado al estrés mecánico y para que se mantengan las funciones metabólicas del calcio y para reparar microtraumas óseos, la que sigue. Estas unidades BUN, que es una unidad básica multinucleada, tiene un osteoclasto y un osteoblasto. El osteoclasto hace la laguna de Hochschild y atrás viene el osteoblasto que va a formar. Estas unidades que se activan para reparar al hueso es el proceso de resorción-formación, la que sigue. ¿Cuáles son los marcadores inflamatorios asociados? Interleucina 6, proteína C reactiva, que más en ancianos están en casa y que están en desuso, la que sigue. Y empezaron las primeras teorías endocrinas como tal y ya de señalizadores. Empezaron a encontrar que hay mioquinas, osteocinas, citoquinas y factores de crecimiento que hacen que la comunicación intercelular, que hoy sabemos que es de ida y vuelta entre músculo, mioblasto y adipocito, van a atacar directamente al hueso y en forma sistémica, alterando biomecánicamente al hueso y con las situaciones hormonales, bajando la resistencia ósea, la falla muscular, por lo tanto la fragilidad y la muerte, la que sí. Empezaron más estudios avanzados por ahí del año 2000 y vean, ya se empezó a integrar todo lo que afecta al hueso, todo lo que afecta al músculo. Empezamos con masa. Aquí hay osteoporosis, aquí hay sarcopenia, pero aquí coinciden los dos. La carga hormonal, el estrés oxidativo, el grado de inflamación, la acidosis metabólica, lo que va a dar un proceso inflamatorio, como se conoce el envejecimiento, de los dos tejidos. La que sigue. Y entonces, esto que salió hace 5 años, encontraron las marcadores y las mioquinas, tenosinas que afectan bidireccionalmente al hueso. Estas afectan al hueso y estas que produce por el estímulo afectan al músculo. Entonces, del músculo tenemos factor de crecimiento insulínico que se ha estudiado muchísimo, que es amplísimo, miostatina, osteoglicina, iricina, osteonectina, que van a afectar al hueso, las interleucinas metaloproteasas y que va de regreso con nuestro calcina esclerostina en este círculo que puede ser vicioso para la osteosarcopenia. La que sí. Y entonces tenemos que el mal engranaje es la nutrición en la osteosarcopenia, porque eso va a empeorarse y una espiral de fragilidad para la malnutrición y la muerte, la que sí. Esta que es muy reciente, ya están avanzando más, entrándole directamente a los factores de crecimiento que hoy se conocen como el FG2 y el factor de resistencia de insulina, que va a afectar directamente al hueso a través de osteocitos, que va a afectar la masa ósea y va a producir osteoquinas que va a dar más liberación. Este círculo ya conocido a través, ya se le dio nombre. Cartílago, condroquinas, tejido adiposo, adipocinas, que es la leptina y la interleucina 6, y las tenoquinas, que en conjunto son citocinas inflamatorias que van a afectar este círculo. La que sigue. Y esto muy último, que nos dice que las adipocinas son fundamentales. Esto está sacado de osteoinmunología, que son las teorías más interesantes, donde las adipocinas inflamatorias van a alterar directamente dando riesgo de fractura y también hay adipocinas con el riesgo de caídas. Pero esto en conjunto y es un nuevo círculo vicioso, la que sigue. Y quizá en un futuro no hablemos solo de osteosarcopenia, sino de lipo-osteosarcopenia. Y recordando que la médula ósea en un adolescente es roja y va desapareciendo, que en un adulto es amarilla en las metáfisis. Y que ahora ya tenemos teorías muy interesantes por resonancia nuclear, la que sigue, que la grasa empieza a cambiar. La grasa se vuelve lipotóxica y cambia de color. Y al cambiar de color, aquí tenemos una microfotografía donde el incremento de la médula ósea que se infiltra por grasa y lipotóxica bloqueando el osteoblasto. La que sigue. Acelerando esto. Hoy sabemos que tiene que haber un equilibrio en la adipogénesis y en la osteogénesis. Puesto, si esto está arriba, ¿qué es lo que va a suceder? El osteoblasto va a decaer. La que sigue.
a través de todas estas señalizaciones. Por lo tanto, el fenómeno inflamatorio del envejecimiento en esta situación bidireccional está en proceso increíble de aprendizaje. A través de eso se están dando todas las medicaciones nuevas, como los anticuerpos antinucleares, para poder bloquear todos estos pasos de los señalizadores. Estamos en entenderlo. Echen una volteada a la osteoinmunología, que lo explica de una manera un poquito más compleja, pero más profunda. Gracias. Buenas noches tengan todos ustedes. Quiero agradecer a la mesa directiva del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, al doctor Jorge Negrete, presidente del colegio, y en forma muy especial al doctor Nicolás Durán Martínez, quien es el titular del capítulo de ortopedia geriátrica del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, por la atenta invitación. Mis compañeros, el doctor Miguel Guillén y el doctor Florentino Holguín, ya hablaron de la introducción, lo más básico respecto a la osteosarcopenia, la fisiopatología y cómo se lleva a cabo este proceso degenerativo. A continuación, voy a mencionarles a todos ustedes los elementos que tenemos a nuestro alcance más básicos para poder hacer un diagnóstico oportuno de la osteosarcopenia y de esta manera poder iniciar en forma temprana y adecuada un tratamiento. La siguiente, por favor. Vamos a ver que, en base a lo que el doctor Holguín mencionaba, hay un momento en el cual el equilibrio, según el mecanostato de Freud, se presenta, va a llevar a cabo alteraciones estructurales en el tejido óseo y en la masa muscular. Cuando inicia esa disfunción, ese sería el momento ideal en el que nosotros deberíamos de empezar a diagnosticar, a pensar en la osteosarcopenia. Sin embargo, el momento usual del diagnóstico de todos, médicos de primer contacto, médicos familiares, incluso ortopedistas, el momento más usual es cuando ya hay cierto grado de incapacidad funcional. Es decir, nuestro paciente ya presenta alteraciones en las actividades básicas, instrumentadas y avanzadas de la vida diaria, que pueden presentar como consecuencia de esto caídas y una potencial fractura. Desgraciadamente, en ocasiones el diagnóstico de la osteosarcopenia se va retrasando y a veces cuando ya lo instalamos como tal, nuestro paciente llega a un grado de invalidez o de discapacidad. Siguiente, por favor. Vamos a ver que según el EUXOP, que es el grupo europeo de trabajo en sarcopenia en el adulto mayor, vamos a ver que hay un algoritmo para poder diagnosticar en forma temprana a estos pacientes. Idealmente, en personas de edad avanzada, es decir, a partir de los 65 años de edad, tendríamos que empezar a hacer ciertas pruebas para poder diagnosticar la osteosarcopenia. Y entre algunas de las pruebas vienen la medición de la velocidad de marcha, medición de fuerza de prehensión, junto con algunos otros métodos diagnósticos que voy a mencionar. Vale la pena decir que muchos de estos los podemos llevar a cabo en nuestro consultorio, en nuestra unidad hospitalaria, y no requieren muchos de ellos de pruebas avanzadas. Siguiente, por favor. Vamos a mencionar primero uno de los estudios que todos conocemos, que es la DEXA, la torsiometría de rayos X de energía dual. Todo el mundo lo conoce, es un estudio que utilizamos con frecuencia. Vamos a ver que este estudio lo vamos a nosotros a utilizar y vamos a tener valores para ver tanto de alteraciones estructurales en arquitectura ósea. Recordemos que vamos a diagnosticar osteopenia entre menos 1.0 y entre menos 2.49 desviaciones estándar, y osteoporosis a partir de menos de 2.5 de desviación estándar. Este estudio es fácil de realizar. Vamos a preferir hacer una DEXA, una absorciometría de rayos X de energía dual central antes que la periférica, sobre todo para poder determinar los valores a nivel de cuello de fémur. Siguiente, por favor. Vamos a ver que hay indicaciones específicas. Esto es muy fácil que podamos ver. Vamos a ver qué hay indicaciones en mujeres y hombres. En mujeres posmenopáusicas, es decir, a partir de los 65 años, y hombres a partir de los 70 años de edad, que presenten algunos de esos factores de riesgo asociados, nosotros deberíamos en forma intencionada y dirigida realizar un estudio de DEXA. Hay factores de riesgo mayores y menores. Entre los mayores, tratamientos crónicos con esteroides, antecedentes familiares de fracturas de cadera, índice de masa corporal, alteraciones hormonales, menopausia precoz y caídas más de 2 en el año. Y hay otros factores de riesgo menores,
que también le podemos llamar modificables, tales como el tabaquismo, alcoholismo, tratamientos con algunos fármacos y demás. Este estudio nos va a orientar a ver alteraciones en la estructura ósea para poder hacer un diagnóstico adecuado. La siguiente, por favor. Además de la DEXA, que la absorciometría de rayos X de energía dual, que es ampliamente conocida por nosotros, va a haber una herramienta digital que es de gran utilidad para poder diagnosticar a la osteosarcopenia, que es el FRAX. Muchos de nosotros ya lo conocemos. Es una herramienta digital que fue hecha por Canis y colaboradores en la Universidad de Sheffield, avalada por la OMS. Esta es una herramienta digital que va a ser fácilmente aplicable en la práctica clínica diaria. No requerimos otra cosa más que nuestra computadora, nuestra terminal en un consultorio, y de esta manera podemos orientar en forma sencilla y clara a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque vamos a poder decirle a ellos la probabilidad de sufrir a 10 años una fractura mayor. Otra vez, aquí vamos a hacer cierto énfasis en factores de riesgo modificables. La siguiente, por favor, podemos hacer clic 3 veces. ¿Correcto? Otra vez. Le agradezco. Vamos a ver que hay factores en esta herramienta FRAX que son inherentes al paciente, como son la edad, el sexo, peso y estatura. Vamos a buscar el antecedente de una fractura previa o antecedentes heredofamiliares de una fractura. Paciente que presente artritis reumatoide, que pudiera estar utilizando esteroides en forma crónica, osteoporosis, consumo de alcohol y tabaco, y los resultados de la densitometría mineral ósea. La que sigue, por favor. Vamos a ver que esta herramienta FRAX en un inicio estaba diseñado para grupos, ciertos grupos de países, pero estamos en la actualidad, contamos con la herramienta digital FRAX para evaluación de riesgo de fractura con valores estandarizados para México. Todos podemos entrar a nuestra página, incluso si desconocemos los valores de la densitometría mineral ósea, podemos realizar esta herramienta de cálculo y podemos tener un cierto resultado para poder platicar con nuestro paciente y iniciar un tratamiento adecuado. Siguiente, por favor. Tal vez una de las herramientas que también, no digital, pero que podemos aplicar en nuestra consulta diaria es el SARC, que no es otra cosa más que un cuestionario que nos va a ayudar a poder decir si nuestro paciente tiene alteraciones, tanto en la cantidad, fuerza, masa muscular. Vamos a ver que ya hay cuestionario SARC avalado para pacientes mexicanos, ya hay estudios al respecto. Siguiente, por favor. Y esto va a basarse en esto, que permite evaluar fuerza muscular a través de un sistema de evaluación y puntuación. No es otra cosa más que preguntarle a nuestro paciente 5 parámetros básicos. Fuerza, capacidad para caminar, levantarse de una silla o de un sillón de su cama, subir escaleras y con qué frecuencia llega a tener caídas. Y vamos a tener una evaluación que va de 0, 1 a 2 puntos. 0, ninguna dificultad. 1, alguna dificultad. Y 2, mucha dificultad o incapacidad. Siguiente. Este cuestionario es básico, es muy sencillo de elaborar. Podemos tenerlo en nuestro consultorio y aplicarlo a nuestros pacientes. A partir de 4 puntos, ya nuestro paciente va a tener un problema de sarcopenia. Y a medida de que esto avance, vamos a ver si nuestro paciente tiene sarcopenia leve, moderada o severa. Vamos a ver que son preguntas sencillas. ¿Qué dificultad tiene levantar cierto peso, cruzar una habitación, poder trasladarse de una silla a la cama o de la silla a algún otro lugar, subir escaleras, un tramo de 10 escalones, y si ha tenido 2 o más caídas en el último año? Es un cuestionario fácil que todos podemos elaborar. Otra herramienta es el grip hand o el dinamómetro manual. No es otra cosa más que medir la cantidad de la fuerza que la mano puede apretar alrededor de un dinamómetro. Esto nos va a dar un indicador de fuerza muscular general. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que hacer una distinción entre la edad, grupo de edad. Vamos a ver que a partir de los 65 años y en grupos de 5 años, esta fuerza muscular va a disminuir. Y también tomar en cuenta que en el género femenino la fuerza muscular es menor. Afortunadamente ya hay valores estandarizados que podemos tomar en cuenta para hacer una evaluación adecuada. Siguiente. Aquí voy a mencionar uno de los valores más comunes. Pacientes geriátricos con criterio clínico de sarcopenia, es decir, con un SARC que nos oriente a que nuestro paciente tiene sarcopenia y que tengan una fuerza de presión manual menor de 30 kilogramos en hombro
y menor de 20 en mujeres, va a haber una correlación negativa con la mortalidad. ¿Qué significa? Que los pacientes con diagnóstico clínico de sarcopenia más disminución de la fuerza de presión pueden tener mayores problemas como síndrome de fragilidad. La siguiente. Aquí en esta imagen estamos viendo el tipo de dinamómetro más común o estandarizado, que es el YAMAR, y aquí tenemos que hacer una distinción. Normalmente tenemos que tener a nuestro paciente sentado, con el codo a 90 grados, el antebrazo neutro, y hacer prensión de este. Tenemos que hacer mediciones en ambas manos, la dominante y la no, en un mínimo de 3 repeticiones, con cierto tiempo de descanso entre ellas. Y vamos a tratar de ver, según las tablas que ya están estandarizadas, ver cuáles son los resultados acorde a los valores que les mencioné, menor a 30 en hombres y menor a 20 en mujeres. Es una prueba que podemos realizar no solamente en un lugar de terapia física y rehabilitación. Los que se enfoquen en ortopedia geriátrica, si consiguen este dinamómetro, será de gran utilidad. Siguiente. Otro diagnóstico es la velocidad de marcha o gait speed, que no es otra cosa más que caminar en línea recta, cronometrando el tiempo que un paciente tarda en recorrer cierta distancia, de 6 a 8 metros, y es una longitud de marcha global, porque es ida y vuelta de 10 metros. Es difícil en nuestro consultorio poder realizarla, así que podemos modificarla aplicando la mitad, de 3 y sobre todo 4 metros. Se nos pide a nuestro paciente que recorra cierta distancia, se repite 4 veces y tomamos el mejor tiempo y lo anotamos. Siguiente. ¿Cómo vamos a valorar los resultados de la velocidad de marcha? Bueno, el punto de corte más utilizado para el umbral de riesgo es sencillo, entre 1 a 0.8 metros por segundo. 0.8 metros por segundo es el umbral de riesgo para nuestro paciente. A nivel internacional, según la EUXOP, la velocidad de marcha del adulto mayor varía entre 0.8 a 1.7 metros por segundo. Lo normal debería ser 1.20 metros por segundo. Debajo de 0.8 metros por segundo, nuestro paciente entra en la categoría de fragilidad y tenemos que tener cuidado con este paciente porque puede tener problemas como caídas que condicionen una fractura. Siguiente. La prueba cronometrada, también llamada Time It, Get Up and Go, que no es otra cosa más que evaluar el tiempo que nuestro paciente tarda en incorporarse de una silla sin apoyo como tal y recorrer cierta distancia. Aquí podemos pedirle a nuestro paciente que, una vez de pie, puede utilizar su bastón para recorrer la distancia. Se le pide que se levante, camine 3 metros, gire y regrese a la silla. Le pedimos que haga una prueba y luego 2 veces cronometrando esta prueba y vamos a tomar el mejor de los tiempos. Siguiente. ¿Cómo vamos a valorar este estudio? Fácil. Menos de 10 segundos en recorrer esta distancia, de pararse, recorrerla y sentarse, es normal con un bajo riesgo de caída. De 10 a 20 segundos, esto va a indicar fragilidad, con un riesgo potencial de que nuestro paciente no tenga la misma fuerza muscular y la misma capacidad de reflejo y pueda presentar una eventual caída. Pero cuando es mayor o igual a 20 segundos, se considera que nuestro paciente tiene un elevado riesgo de caídas y tenemos que tener cuidado en ello. Los médicos especialistas en geriatría consideran que es el test más habitual para poder considerar la fragilidad en estos pacientes. Siguiente. Bueno, en base a los criterios clínicos, en base a los estudios, en base a las pruebas, vamos a ver qué hay criterios diagnósticos para la osteosarcopenia. Primero, tenemos que tener una baja densidad mineral ósea, que sea, según la densitometría, menor a -1 de la desviación estándar en el test score. Ya tenemos osteopenia, al menos, si es menor a 2.5 ya es osteoporosis. Y para poder diagnosticar la sarcopenia, vamos a ver que podemos tener al menos 2 de estos criterios. Que tenga una velocidad de marcha menor a 0.8 metros por segundo. Una fuerza de presión manual menor a 20 kilogramos en mujeres o menor a 30 kilogramos en varones. Y que tenga una masa muscular apendicular ajustada por altura menor a 5.5 kilogramos por metro cuadrado en mujeres o menor a 7.26 en varones, según por DEXA. Siguiente. Esta es la última diapositiva que tengo y es la definición operativa 2018 de sarcopenia del Grupo de Tarea Europeo para el Estudio de la Sarcopenia en el Adulto Mayor. Hace 2 años apenas es lo más reciente. La sarcopenia probable se identifica mediante el criterio 1, baja fuerza muscular. Vamos a confirmar nuestro diagnóstico si
A la baja fuerza muscular le agregamos una baja cantidad o una fuerza muscular disminuida. Pero si se cumplen los criterios 1, 2 y 3, la sarcopenia se considera grave. Baja fuerza muscular, baja cantidad o fuerza muscular y un bajo rendimiento físico. Si tenemos un conocimiento adecuado de estas pruebas, tenemos la duda clínica de que nuestro paciente tiene osteosarcopenia, podemos realizarlas de forma oportuna y así poder llevar a cabo un diagnóstico temprano para poder iniciar un tratamiento que vaya a redundar en una mejor calidad de vida para nuestro paciente. Por mi parte es todo, lo dejo con el doctor Edgar Tena Sanabria con las metas del tratamiento en la osteosarcopenia. Gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Agradezco al comité organizador la invitación que nos dieron y vamos a hablar sobre las metas de tratamiento para la osteosarcopenia. La siguiente. Hemos visto que las metas para este tratamiento tenemos que tener la prevención del proceso de la osteosarcopenia, recuperar la masa ósea y su resistencia, de la que ya nos hablaron previamente mis compañeros, recuperar la masa y la fuerza muscular, así como también invitar a los pacientes a tener una actividad física y una adecuada nutrición para mejorar la calidad de vida. Todo esto se realiza en conjunto. La siguiente. En nuestro abordaje terapéutico tenemos varios puntos en los cuales tenemos que realizar. Un ejercicio físico de resistencia, una nutrición adecuada en la cual va a tener vitamina D, calcio, proteínas y creatina. Posteriormente ya el uso de fármacos, como son los bifosfonatos, los anticuerpos monoclonales, la hormona paratiroidea y los estrógenos. Aquí en la anterior. En estos tratamientos farmacológicos también hay varios medicamentos que se encuentran en estudio. La siguiente. Tenemos varias intervenciones preventivas y terapéuticas para esta osteosarcopenia. Tenemos que tener un estilo de vida saludable en donde tenemos que invitar a los pacientes a dejar de fumar y tener una restricción del alcohol. Tener una actividad física en donde va a consistir en un entrenamiento de resistencia y de equilibrio al menos 2 veces por semana y que las sesiones sean de 30 minutos. La administración de vitamina D y calcio, en los cuales se indican dosis de 800 a 1200 unidades internacionales por día, y el objetivo de la ingesta de calcio es tomar 1 gramo al día. Esto nos va a llevar a tener una reducción de las fracturas de caída en un 24%. La ingesta de proteínas, que se invita a dar 1 gramo por kilogramo por día, con una función, siempre se debe de valorar una función renal que sea normal. Esto se va a combinar tanto con el ejercicio, en la mejoría de la función y la fuerza muscular. No se aconseja exceder 1.6 gramos por kilogramo por día por las alteraciones renales que van a presentar. Y la creatina, que es la que está en boga actualmente, que es un metabolismo energético celular y se da por tiempos cortos y también por tiempos prolongados. La siguiente. El ejercicio físico de resistencia nos va a mejorar la masa muscular y nos va a mejorar la fuerza muscular. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con un levantamiento de peso. Vamos a mejorar el equilibrio y la resistencia y esto se va a ver reflejado en 10 a 12 semanas aproximadamente. La siguiente. Un déficit severo y sostenido de la vitamina D. Sabemos que la acción principal de la vitamina D es aumentar la absorción intestinal de calcio y fósforo. Esto va a estimular el reclutamiento de los canales de calcio presintetizados. Cuando tenemos ese déficit, vamos a tener una pérdida de la fuerza muscular, vamos a tener atrofia muscular generalizada, vamos a afectación de las atrofias de las fibras musculares tipo 2, de contracción rápida, que ya nos comentaron mis compañeros, vamos a tener una infiltración grasa en la obesidad, y la electromiografía, que es una unidad motora polifásica, en donde vamos a observar las potenciales con duración acortada y una amplitud disminuida. La siguiente. Sabemos que la obesidad es un estado proinflamatorio. Esa va a tener 2 vías. La vitamina D ayuda a reducir este tipo de inflamación
pero los depósitos de grasa nos van a tener un atrapamiento a la vitamina D. Estas dos acciones nos van a llevar a tener una vitamina D, o una deficiencia de la vitamina D. La siguiente. Por lo tanto, la vitamina D siempre se da en combinación con el calcio. Los individuos con niveles más altos de vitamina D pueden absorber una mayor cantidad de calcio. Nos va a permitir conservar la densidad mineral ósea y, como ya dijimos, la vitamina D, sus dosis son de 800 a 1200 unidades internacionales por día y la ingesta de calcio se recomienda 1 gramo por día. La siguiente. Las proteínas también juegan un papel muy importante, ya que el envejecimiento es per se un estado inflamatorio y esto nos va a acelerar la disminución de las proteínas en las fibras musculares tipo 2 o de contracción rápida. Esto va a conllevar una pérdida de unidades motoras y va a disminuir la síntesis proteica. Por lo tanto, una ingesta inadecuada de proteínas aunado al sedentarismo nos va a conllevar a una disminución de las fibras musculares esqueléticas. La siguiente. Y aquí tenemos que el envejecimiento, que es un estado inflamatorio, va a tener un estrés oxidativo importante. La acumulación de este estrés oxidativo va a traer alteraciones, que son mutaciones en el ADN mitocondrial muscular. Esto va a tener una disminución en la síntesis proteica y nos va a traer una disminución en la formación del trifosfato de adenosina. Todo esto nos va a conllevar a la muerte de la fibra muscular. La siguiente. Por lo tanto, el aporte proteico se va a realizar de 1 a 1.5 gramos por kilogramo por día, lo cual, ¿qué función va a hacer? Aumentar los factores de crecimiento del tipo de insulina IGF-1, con efectos anabólicos sobre el músculo. Asimismo, se recomienda la ingesta de aminoácidos esenciales, como tipo de la leucina. Esto nos va a ayudar en conjunto a mejorar la síntesis proteica muscular, debido a que existe una respuesta anabólica. Estos se van a derivar de la dieta y provenientes de proteínas de alto valor biológico. Aquí se pueden dar diferentes tipos de alimentos para aumentar las proteínas, así como carnes o pescados. La siguiente. La creatina, este va a ser un ácido orgánico nitrogenado y se va a encontrar en los músculos y en las células. Estos van a intervenir en la captación de la glucosa por el músculo, con los cuales se van a depositar en forma de glucógeno y es el alimento del músculo, es su fuente de energía. Por lo tanto, a mayor concentración de creatina va a aumentar el volumen muscular y va a mejorar su rendimiento de las fibras de tipo 2, siempre y cuando se consiga la anterior, por favor. Siempre y cuando se consuman siguiendo las pautas recomendadas. Esto nos aumenta los efectos del ejercicio en los pacientes sarcopénicos. Como ya dijimos, aumenta la masa muscular, pero se debe tomar inmediatamente después del entrenamiento. Y una suplementación con creatina en tiempos cortos se recomienda de 20 a 25 gramos por kilogramo por día, de 5 a 7 días. Por lo tanto, si tenemos una persona que pesa 80 kilogramos, se recomiendan 20 gramos al día durante 2 meses. La siguiente. Aquí vamos a entrar al tratamiento farmacológico de la osteoporosis. Ya muchos de ustedes deben tener manejo de este tipo de pacientes. Entonces, se debe de iniciar en todos los pacientes con una densidad mineral ósea que presenten un T-score de menos 2.5 de desviación estándar. O en pacientes que tengan el uso prolongado de corticosteroides de 7.5 miligramos a lo largo del periodo de 3 meses y que tengan una densidad mineral ósea con T-score de menos 1.5 de desviación estándar. La siguiente. Vamos a entrar aquí al tratamiento con los bifosfonatos. Estos medicamentos es un tratamiento de primera línea y son seguros y efectivos. Van a inhibir la fase de reabsorción ósea en el proceso del remodelado. Estos nos van a regular la función y morfología de los osteoclastos. Tienen un efecto indirecto en la reducción del riesgo de fracturas, pero siempre debemos considerar que un tiempo de administración debe ser en la mayoría de los productos orales por tiempo prolongado. ¿Para qué? Para que se logre el efecto deseado. Aquí vamos a tener el alendronato.
el cual nos va a incrementar la densidad mineral ósea, ya que va a suprimir el recambio óseo de 6 a 12 semanas. Va a reducir los marcadores bioquímicos entre un 40 a 60% y va a condicionar un incremento progresivo de la densidad mineral ósea y una reducción de la incidencia de fracturas vertebrales y no vertebrales entre un 48 y 57%. Este alendronato son de segunda generación. Tenemos el risendronato, el cual es de tercera generación y está indicado en fracturas previas por fragilidad. Esto nos va a llevar a un incremento en la densidad mineral ósea y prevención y el tratamiento de la osteoporosis inducida por glucocorticoides. Tenemos el ivandronato, que esto es un contenido de nitrógeno. Todos estos medicamentos son de contenido de nitrógeno y nos van a inhibir la resorción ósea mediada por los osteoclastos. Pero este ivandronato va a tener una afinidad por la hidroxiapatita y se administra una vez al mes. Por último, vamos a tener el ácido solendrónico, que se va a administrar una vez al año. Y estos nos van a llevar a que tengamos mejor calidad de ósea. La siguiente. El denosumab es un anticuerpo monoclonal humano IgG2 y este se va a dirigir y se une con una gran afinidad y especificidad al RANK-L. Este RANK-L nos va a regular los osteoclastos, por lo que impide que la interacción del RANK-L con el RANK se produzcan y provocan una reducción en el número y la función de osteoclastos. Esto nos va a conllevar a que disminuya la resorción ósea y a una destrucción ósea. Siempre se usaba este medicamento en el cáncer. En mujeres posmenopáusicas va a reducir significativamente el riesgo de fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera. El siguiente. Este denosumab se va a usar en el tratamiento de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas con riesgo muy elevado de fracturas. En hombres también se está utilizando, ya que existe una pérdida asociada con la supresión de la hormona, o supresión hormonal, la cual va a estar asociada al cáncer de próstata. Este medicamento se administra en inyección en forma subcutánea una vez cada 6 meses, pero siempre van de la mano con un aporte adecuado tanto de calcio como de vitamina D. La siguiente. Otro medicamento de los anticuerpos monoclonales humanos, tenemos el romosozumab. Este nos va a inhibir la actividad de la esclerostina. Va a impedir la proliferación de preosteoblastos y osteoblastos, disminuyendo la formación de hueso nuevo. Este va a tener un efecto dual en la formación del hueso. Va a aumentar la formación ósea y va a reducir la pérdida ósea. Este medicamento se va a dar en el tratamiento de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas con riesgo alto de fractura. Este medicamento también se va a administrar en dosis subcutánea al mes durante 1 año. Igual, siempre va acompañado de vitamina D y de calcio. La siguiente. Tenemos la teriparatida, que es un anólogo de la hormona paratiroidea humana. Este va a tener el receptor tipo 1 de la PTH, la cual se va a localizar principalmente en los osteoblastos. Nos va a ayudar a la formación del hueso por un efecto directo sobre los mismos. Y se utiliza en el alto riesgo de sufrir fracturas óseas, nos va a producir hueso en tratamiento con corticosteroides. Y nos va a disminuir la incidencia de fracturas vertebrales y no vertebrales, pero no de la cadera. La siguiente. Tenemos el tratamiento sustitutivo con los estrógenos, en los cuales se ha demostrado que tiene mucha eficacia en mujeres menores de 55 años, ya que va a incrementar la masa magra, va a disminuir la masa grasa corporal, pero esto se va a ver después de 6 meses de tratamiento. En mujeres que reciben tratamiento sustitutivo a largo plazo, no se ha visto que haya o exista una diferencia sustitutiva. La siguiente. Hay varios medicamentos que están en investigación, como es la oxandrolona, que puede ayudar a una estrategia terapéutica para el tratamiento de la sarcopenia. Este es un esteroide androgénico con efecto anabólico.
Es resistente al metabolismo hepático y cursa con menos hepatotoxicidad. Se va a incrementar la síntesis proteica en el músculo esquelético, va a aumentar la fuerza y la función muscular, nos va a incrementar la ingesta proteica y energética, disminuye tanto la grasa visceral como la masa grasa total y mejora la retención nitrogenada. La siguiente. Tenemos este medicamento, la dehidroepiandrosterona. Esta se va a producir en la corteza cerebral adrenal y ese es el precursor de los esteroides sexuales, ya que se observa que empieza una disminución a partir de la tercera década de la vida y se cree que incrementa la fuerza muscular, incrementando la testosterona circulante y el cortisol. La siguiente. Tenemos los moduladores selectivos del receptor androgénico, que son los SARM. Aquí vienen varios tipos de SARM. Estos medicamentos están aún en fase de investigación y se está observando que están actuando a nivel del tejido muscular y el tejido óseo. Sobre todo el SARM4, que tiene un efecto anabólico sobre el músculo esquelético y que está presentando mínimos efectos farmacológicos sobre la próstata. Pero todos estos medicamentos están en investigación, entonces todavía no se le da a los pacientes. La siguiente. Aquí muchos médicos están viendo el tratamiento sustitutivo con la hormona de crecimiento, pero se ha visto que no es eficaz, porque tiene muchos efectos secundarios, entre ellos la ginecomastia, tiene la hiperglucemia que puede dar diabetes, hace mucha retención de líquidos, produce artralgias y hipotensión ortostática. Entonces, este medicamento no se indica a pesar de que se conoce la fisiopatología de la osteosarcopenia. La siguiente. Eso es todo por mi parte. Les doy las gracias y continuamos con el doctor José Luis Rodríguez. Hola, buenas noches. Pues yo les voy a hablar de un caso clínico de lo que es la sarcoosteoporosis o la sarcoosteopenia, y que realmente es una recopilación prácticamente de todo lo que se ha hablado anteriormente. En este caso tratamos de analizar el abordaje diagnóstico de este paciente, este tipo de pacientes, analizar las metas terapéuticas que se proponen y sobre todo motivar el estudio reflexivo acerca de este tipo de pacientes, dado que hemos visto que actualmente la curva poblacional en relación a la edad se está incrementando en una forma importante y todos tenemos este tipo de pacientes que nos van a llegar y nos están llegando a los hospitales y realmente poco se ha estado haciendo en relación a un manejo completo de este tipo de pacientes. Nos hemos concretado la gran mayoría al tratamiento óseo exclusivamente y poco tratamos el problema osteomuscular realmente en una forma global. Bien, se trata de una mujer de 68 años, la cual acude al servicio de urgencias con el antecedente de caída del plano de sustentación, con un trauma directo en el hombro izquierdo, cual presenta a la paciente una zona de tumefacción, una zona de equimosis, con dolor y discapacidad de esta extremidad. Esta paciente a los 40 años ya presentaba dolor y rigidez poliarticular en manos, hombros y rodillas. A los 48 años sufrió una fractura bilateral distal de radio y ya se quejaba de dolor de espalda y disminución no cuantificada de la estatura. Ella presenta una disminución de la capacidad funcional y una pérdida ponderal de 3 a 4 kilogramos en los últimos 18 meses. Es una paciente sedentaria que tiene un tabaquismo activo desde los 21 años a razón de una cajetilla diaria. Esas son las imágenes radiográficas de nuestra paciente. Vemos en primer lugar lo que es una fractura proximal del húmero, una gonartrosis bilateral ya importante y a nivel de manos también ya presenta datos de osteoartrosis. Presenta una fractura, acuñamiento de la columna, que es
en un 10% aproximadamente de su acuñamiento. Y sus datos de laboratorio que nos presenta es una hemoglobina de 11 gramos por decilitro, un hematocrito de 33%, glucosa de 115 miligramos por decilitro, proteínas totales 4,5 gramos por decilitro, albúmina de 2,4, globulina 1,8 y vitamina D 9,4 nanogramos por decilitro. Esta paciente se le hizo una densitometría en donde tenemos como resultado a nivel de columna un T-score de menos 4,5, que ya es muy importante. También se hace una densitometría a nivel de... ¿Pueden pasar la siguiente, por favor? Ya se congeló. Ok. Bueno, a nivel de cuello del fémur, nos presenta un T-score de menos 3,4 y un triángulo de Ward de menos 4,4. Con esto podemos definir que es una osteoporosis severa. También se hace esta herramienta de cálculo que ya nos había presentado el doctor Ontiveros, donde es una proyección de probabilidad de fractura a 10 años, una fractura mayor, la cual la paciente lo presenta hasta en un 37%. Aquí nos conjuntamos con lo que han visto mis antecesores en relación a cómo evaluar el estado sarcopénico. Ya lo mencionaban, el consenso europeo sobre la sarcopenia, y que nos habla que básicamente en relación a lo que es la evaluación de la marcha de estos pacientes, lo mínimo que debemos de considerar es que debe de caminar por lo menos 1 metro por segundo, que es una de las medidas que el doctor Ontiveros nos había mencionado anteriormente. Existe también la batería corta de rendimiento físico, el SPPB, las siglas en inglés, que es una evaluación modificada por Guralnik desde 1994. Y una de estas pruebas es la que ya mencionaba, de levantarse de una silla, caminar y valorar la marcha y el balance, considerando menor a 10 segundos como un paciente que es independiente, de 10 a 20 como un independiente pero con fragilidad leve, y cuando es mayor de 20 ya es una fragilidad marcada y con riesgo de caída. Nuestra paciente presenta 19 segundos en este tipo de prueba. Esto nos da un pronóstico en relación a la fragilidad marcada que tiene la paciente, los riesgos de caída, el riesgo de dependencia, que es una de las cosas que nosotros estamos tratando de llevar a nuestros pacientes a que no tengan una dependencia, y sobre todo una dificultad para las actividades de la vida diaria. Otra de las pruebas, la prueba de Romberg o prueba de equilibrio, es una prueba que básicamente se trata de colocar a nuestro paciente con sus pies juntos, que es una de las pruebas, y debe de mantenerse por lo menos 10 segundos sin que pierda el equilibrio. La segunda prueba es una prueba de semitándem, que se llama, que se coloca un pie a la mitad por delante de la mitad del otro y junto al otro, y la tándem, que es colocar el talón por delante de los dedos del otro pie. Esto lo que va a hacer es que nos va a dar una idea de qué tanto equilibrio tiene la paciente y que también significa también qué tanta fuerza muscular tiene en sus extremidades inferiores. La marcha en línea recta de 3 metros se evalúa marcha y equilibrio. Igualmente esto se valora en cuanto a en cuánto tiempo se lleva a cabo, ya sea en 3 o 4 metros. Se considera menor a 6 segundos, que sería la normalidad, y esto tiene que ser sin ayuda. Nuestra paciente presenta 12 segundos sin ayuda. La prueba de incorporación de una silla, que también ya se mencionó, y que se considera normal cuando es menor de 16 segundos las 5 repeticiones, de sentarse, pararse las 5 veces, en menos de 16 segundos se considera lo normal. Nuestra paciente la presenta en 15 segundos. La medición de masa muscular y la fuerza muscular
lo que ya mencionaban es que una de las mediciones que se hace en los pliegues cutáneos, ya sea del antebrazo, a la zona del tríceps, a nivel de la cintura, y lo que ellos consideran de mayor puntaje, digamos, es a nivel de la pantorrilla, que debe de medir un mínimo de 25 centímetros. Nuestro paciente, perdón, de 31 centímetros, y nuestro paciente presenta 25 centímetros. La fuerza de presión palmar por dinamometría, que ya mencionaban, en el hombre de mayor de 30 kilogramos y en la mujer de 20 kilogramos. La prueba de DEXA y de Bio, que son pruebas que también se pueden hacer, pero realmente son pruebas muy caras que no tenemos al alcance de hacer. Y hacer la medición del índice de masa muscular, que en los pacientes en una forma normal debe ser mayor de 7.2 kilogramos por metro cuadrado y en mujeres de 6.4 kilogramos por metro cuadrado. Con esto a esta paciente se le hace los diagnósticos. En el caso de una sarcopenia moderada, aunada a una osteoporosis severa, lo cual nos da una sarcoosteoporosis, una fractura por fragilidad del húmero proximal izquierdo, una insuficiencia de vitamina D según laboratorio, una osteoartrosis o una gonartrosis bilateral y también lo que es un síndrome de fragilidad, que el síndrome de fragilidad incluye todo esto de lo que es la sarcopenia. El abordaje terapéutico para esta paciente, para las fracturas por fragilidad, se le administró denosumab, 60 miligramos por subcutánea, en una forma semestral, el carbonato de calcio, 600 miligramos, el ergocalciferol de 400 unidades, el colecalciferol de 800 unidades en 24 horas, la inmovilización y rehabilitación temprana de su fractura. En cuanto a la sarcopenia, ya hablábamos del denosumab también, la proteína de 1.5 gramos por kilogramo por día, aminoácidos estructurales, ¿sí? Principalmente la leucina a 700 miligramos por día, y para su osteoartritis, paracetamol 2 gramos máximos al día, los aminoácidos estructurales igualmente 700 miligramos, la duloxetina de 130 miligramos día ciclado. Independientemente de esto, como también ya hablaba el doctor Tena, nos hablaba de lo que es la práctica del ejercicio aeróbico, que tendría que ser 30 minutos 3 veces a la semana, pero hacer ejercicios de resistencia. Suspender los hábitos nocivos como es el tabaquismo, el alcoholismo y la ingesta con aporte proteico y calcio, como ya mencionamos, valorar el estado metabólico de nuestra paciente y modificar el entorno de este paciente. Básicamente esa es la presentación del caso clínico y sobre todo es muy importante tomar en cuenta debido a que la población que estamos teniendo en nuestros hospitales con fracturas de cadera, con fracturas distales de fémur, fracturas distales de radio, cada vez se incrementa y muchas veces no hacemos tratamientos completos en relación a todo esto que estamos hablando en esta plática. Por mi parte, es todo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, agradezco a mis compañeros por sus excelentes ponencias, sus excelentes presentaciones y vamos a dar entrada a la sesión de preguntas y respuestas. Hay muchas preguntas, todas de ellas interesantes. Por cuestiones de tiempo vamos a limitarnos en relación a las preguntas. Y bueno, una pregunta que es importante y a la que nos enfrentamos quizá con relativa frecuencia, dirigida al doctor Jorge Eduardo Ontiveros. ¿Cuál es la veracidad que tiene la prueba de prehensión en una paciente que tiene una fractura previa de muñeca? Ok, gracias. Es veracidad del hand grip o uso del dinamómetro en pacientes con fractura de muñeca. Bueno,
En pacientes adultos jóvenes, las personas que hemos manejado fracturas de muñecas, hemos visto que se puede iniciar un programa de ejercicios y rehabilitación con un adecuado equilibrio entre extensores y flexores a partir de la 8ª semana. En adultos jóvenes, en pacientes adultos mayores, tal vez tendríamos que irnos con más cuidado y tendría que dejarse pasar un poco más de tiempo. Revisando los pruebas de dinamómetro, no encontré un lapso de tiempo en el cual haya una reducción adecuada de la fractura, datos de consolidación radiológica suficientes para hacer la prueba de dinamómetro. Sería un tema interesante que tal vez valdría la pena hacer. No hay estudios concluyentes. Evidentemente, la fuerza muscular disminuye en el adulto mayor. Si se hace una reducción adecuada mediante osteosíntesis, en teoría, a partir de la 12ª semana, la 12ª semana, ya podría empezar a evaluarse. Sin embargo, tomando en cuenta que este paciente ya tenía sarcopenia previa y por desuso va a tener una disminución de la masa muscular, tal vez no sea tan valorable el resultado. Incluso podría ganar, si es la mano dominante en la que vamos a hacer la exploración, tal vez la mano no dominante podría tener mayor fuerza. No tengo a la mano ningún estudio concluyente de eso, pero sí sé que en adultos jóvenes, a partir de los 8 semanas, y en adultos mayores, tal vez a partir de la 12ª semana, podríamos encontrar algún resultado. Ok, le agradezco al doctor. Creo que quedó bastante claro que la prueba con dinamometría se debe de ejercer en la mano dominante y bueno, pues aquí caemos en estas situaciones, ¿no? Sin embargo, podemos medir el diámetro de la pantorrilla, es un dato bastante fidedigno para que nosotros valoremos la pérdida de masa muscular. Para el doctor Florentino Holguín, le preguntan cuál es la influencia de los radicales, todos los radicales libres que se producen en los procesos de óxido-reducción en la génesis de esta enfermedad. Gracias. El estrés oxidativo, como sabemos perfectamente bien, es un factor determinante en la senescencia. El estrés oxidativo, siendo la liberación de radicales libres, principalmente la 8-oxiguanina, el oxígeno zinc, que es el oxígeno saltón, son capaces de romper bases de ADN a nivel celular, son capaces de congelar células en estado senescente y es un factor determinante cuando no se puede controlar el estrés oxidativo. La célula cuando entra en senescencia, en envejecimiento biológico, el estrés oxidativo se incrementa de una forma importante. Hay trabajos extensísimos de cómo poder bloquear el estrés oxidativo. Se ha bloqueado porque sabemos que quien lo produce principalmente el oxígeno saltón es la mitocondria, esa explosión respiratoria, pero hasta el momento no se ha podido bloquear el más intenso que es la 8-oxoguanina. Hay antioxidantes naturales, hay oxidantes sintéticos como fármacos, pero principalmente lo que funciona en forma natural para la osteosarcopenia es la vitamina D en todas las funciones que le han encontrado y el ejercicio. Así es, doctor, muchas gracias. Bueno, el manejo de la osteosarcopenia es un manejo complejo, tenemos que hacer una valoración íntegra del paciente e ir viendo cuáles son las medidas terapéuticas que vamos a ir ejerciendo en estos pacientes. Es un tratamiento individualizado. Para el doctor Edgar Tena, una pregunta, ¿cuál sería la indicación o está indicado utilizar una terapia conjunta con denosumab y teriparatida en un paciente con osteosarcopenia? Sí, sí está indicado usar esta doble medicamento. El problema de esto es que no hay bolsillo que lo aguante, porque son muy de alto costo. Entonces se pueden usar, pero el costo es muy alto. La teriparatida, 9,000 pesos. Y la clase más o menos como 9,000, 10,000 pesos. Entonces es muy alto y se puede utilizar y se puede seguir utilizando con la vitamina D y el calcio. Los cambios de hábito higiénico, el estilo de vida y la alimentación. Ok, no sé si tengamos todavía tiempo, doctor Negrete. Sí, tienes unos 5 minutos más de preguntas. Ok, perfecto. Les repito, muchas preguntas, sobre todo encaminadas al tratamiento. Igual, nos preguntan si está indicado el uso de anabólicos. Por favor, doctor Tena. Bueno, aquí lo más importante es
el usar medicamentos que ya se explicaron para que tengan una mejor estilo de vida de los pacientes. Y vamos a estar utilizando medicamentos que están indicados para la osteoporosis. Vamos a estar utilizando la vitamina D, que ya se ha repetido durante todo el curso, así como el calcio y las medidas preventivas. O sea, se puede utilizar todo tipo de medicamentos, pero sin tener una alteración de los mismos. Ok, muchas gracias. Hay una pregunta muy interesante. Nos preguntan cuál es la propuesta que se haría para mejorar el panorama en las próximas décadas de continuar los malos hábitos higiénico-dietéticos y sedentarismo de la población. Doctor Guillén, si pudiera contestar la pregunta, por favor. Perdón, doctor, no le escuché bien. Ok. ¿Qué propuesta se haría para mejorar el panorama en las próximas décadas de continuar los malos hábitos higiénico-dietéticos y sedentarismo de la población? Sí, claro. Sobre todo, nosotros como médicos debemos de fomentar tanto la actividad física como el factor nutricional. Nosotros como ortopedistas debemos de fomentar el aspecto proteínico, el buen aporte proteico, pero sobre todo la actividad física de los pacientes, ya que debido al sedentarismo que ha aumentado en los últimos años, se ha visto disminuido esta fuerza o esta proporción de masa muscular, sobre todo a partir de los 50 años. Debemos de ser un poquito más indicativos hacia nuestros pacientes de mayor edad, sobre todo los mayores de 60 años o 50 años, a realizar actividades físicas y a tener un buen aporte nutricional. Eso debería de ser en todos nuestros pacientes de esa edad. Eso es lo que aportaríamos más. Sí, obviamente esto implica la generación de una serie de políticas públicas de gestión de salud que corresponden obviamente a las autoridades sanitarias. Nuestro papel es fomentar la modificación de hábitos higiénico-dietéticos en los pacientes, detectar tempranamente estas patologías e indicar los tratamientos adecuados. Definitivamente debemos de tener una capacidad completa para enfrentarnos al manejo de estas patologías que se calcula aproximadamente que en el 2025 va a tener un impacto muy importante en la economía, tanto individual como en la economía de todo el país, por este crecimiento sostenido que se mantiene del grupo etario de los adultos mayores. Y bueno, por último, nos comentan aquí que los bifosfonatos de acción prolongada continúan activos a pesar de las alteraciones ocurrentes durante su vida media. Sí, efectivamente, los bifosfonatos se depositan en los cristales de hidroxiapatita y pueden estar trabajando ahí en un periodo aproximado de 5 a 7 años. El bifosfonato es un antirresortivo, no genera formación o no induce la formación de hueso. Recordar que el tratamiento o el objetivo del tratamiento para el paciente con osteoporosis es prevenir la fractura secundaria. El único medicamento anabólico que tenemos actualmente en este momento en México es la teriparatida y bueno, pues es un medicamento que debemos de usarlo también de manera juiciosa. Yo en lo particular lo utilizo. Muchas veces a los pacientes no les indico una densitometría, les hago un FRAX, porque esa es una de las noblezas que tiene el FRAX también. No requieres tener una DMO por una FRAX previa, sino que con los factores clínicos de riesgo tú puedes establecer la probabilidad de esa fractura del paciente e iniciar el tratamiento profiláctico. Bueno, hay una serie más de preguntas. Por último, ¿cuáles nos ponen, perdón, a qué edad es adecuado iniciar el tratamiento para osteoporosis? Doctor Tena. Bueno, aquí la edad ideal es de los 40 años en adelante. ¿Y cómo vamos a iniciar el tratamiento? Bueno, pues vamos a tener medidas higiénicas. Vamos a tener el cambio de estilo de vida que ya se ha mencionado.
Vamos a tener la suplementación con la vitamina D, 800 miligramos por día, y el calcio de 600 miligramos a 1 gramo. Entonces, si nosotros utilizamos ese tipo de medidas, vamos a evitar que los pacientes tengan problemas de osteoporosis más adelante, o vamos a reducirlos. Bueno, creo que con esto, no sé si existe alguna pregunta por parte de la mesa directiva, algún otro comentario. Creo que hemos seleccionado las preguntas quizá un poquito más interesantes. Todas son interesantes, todas son importantes. Podremos contestar a través de correo electrónico para poder contestar esas inquietudes. Y bueno, el objetivo del capítulo es esto, ¿no? Fomentar la discusión, fomentar el conocimiento de estas patologías y brindar finalmente una atención de calidad a nuestros pacientes adultos mayores. Muchísimas gracias. Bueno, creo que el objetivo se ha cumplido y quiero felicitar al capítulo, al doctor Nicolás Durán y a todos los profesores que el día de hoy pues nos presentaron este tema. Creo que ha sido de gran interés y ha resultado con una gran cantidad de preguntas que creo que es imposible a veces terminar de contestar durante la sesión, pero bueno, el compromiso está ahí para contestarlas. Felicidades, Nicolás, felicidades a todos los profesores. Una disculpa muy especial y muy grande a todos nuestros asistentes el día de hoy. Los problemas técnicos asociados al Internet y asociados a veces a todos estos problemas de comunicación, pues son difíciles de controlar. En ocasiones les ofrecemos una sincera disculpa por parte del Colegio Mexicano de Ortopedia y esperamos que esto no se repita en una futura sesión, pero creo que hemos cumplido con el objetivo. Felicidades y gracias, doctor Guillermo García Pinto, doctor Daniel Diego, por esta sesión y nos vemos en la próxima sesión reglamentaria del colegio. Recordarles a todos que hemos pospuesto el Congreso, el 65 Congreso Nacional, lo hemos pospuesto por razones de seguridad al próximo año en la fecha abril 30 a mayo 4, 2021, donde también aprovecharemos para festejar el 75 aniversario de nuestro colegio. Buenas noches y muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.